Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a ir abriendo nuestro Comando Norte con Aitana Castaño. Hola Aitana, buenos días. Hola Sastre, ¿qué tal? Hoy buenos pues días. echándote de menos, porque ¿Ya? no has venido aquí a vernos. Fui la semana pasada, Nos acostumbraste mal. quise morir de calor en Madrid esa semana y después ya dije, bueno, ya está bien. Bueno, pero ahora ¿qué Vale. temperatura tienes? ¿Te lo digo? Sí. O bueno, pues No, ahora dime. mismo tenemos 19 grados y se espera una máxima de 22. Madre mía, era mejor no Ya. decirlo, efectivamente. Claro, sí, Hola sí, Nacho sí. Carretero, buenos días. Buenos días, aquí de cuerpo presente. Sí. Hola, Nachín. Y sufriendo Aitana? el calor de Madrid. Sí, me encanta que siempre arranquemos con el tiempo. Es que- Además, como sorprendidos cada vez. No es- No se espera, en no se verano, espera uy, qué menos del frío en Comando invierno. Norte. Pero no es bonito eso. Es muy Sí. bonito. A mí me parece una conversación de lo más natural. La gente Pues ya empatiza está. con este tipo de conversaciones. Y sí, hace mucho calor. Aitana, qué envidia, qué bien Ya. poder estar en el norte, etcétera, etcétera. Lo que cuidado que después aquí pasa lo de siempre, ¿eh? Que cuando en el norte hay ola de calor como fue la semana pasada, Es- estamos aquí un poco en el Caribe porque es como mucha humedad y tal y se Pues pasa mal. ya está todos los clichés dichos. Exacto. Ahora Pues- podemos ¿Cuál, empezar. cuál puede faltar? Hasta Pero aquí voy el a deciros, comando. para ser el último Comando Norte teníamos que hablar de esto, porque ¿de qué se habla en el Hay- norte más que del tiempo? Hay algo de tributo, sí, Claro. en arrancar así. Y lo Podríamos bueno hablar que de la tortilla de patates de Galicia también. será por temas. Sastre, será- puedes despedir será a nuestro por temas. invitado porque yo creo que No, podemos no, estirar que la hora mola. hablando del Iba a tiempo. decir que cómo es de agradecido vivir en una casa de muros muy gruesos en los que, por ejemplo, cuanto más aprieta el calor por fuera, pues más fresquito se está por dentro. Exacto. Y eso nos lleva a hablar de castillos. Qué bien hilado, Sí, es es que impresionante. siendo yo Cuidado, sastre, en fin. Madre mía. Bueno, hoy, esta mañana, hemos invitado a esta sección de humor, que ya es el comando, Sí. Que va a mutando. Vicente Olaya, que es autor de El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que, y además una voz de un señor que Ya, escribe de ya, castillos? ¿Os habéis dado cuenta, no? Señor feudal total. Nos sí, sí, acaba sí. de dejar por el suelo este saludo, Vicente. Será porque tengo calor, es que no lo soporto. Pero verdad que una de las razones... Hoy vamos a hablar de castillos. Por cierto, ¿por qué te dio por escribir en un libro sobre castillos y castillos de España? Bueno, yo es que escribo sobre arqueología y patrimonio en el país. Sobre piedras. Sí, sobre piedras y esqueletos y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, escribí dos libros anteriores que funcionaron muy bien con la editorial Espasa y al final me propusieron escribir sobre castillos de una manera un poco divertida, ¿no? Que no sea el típico tochín de mide tanto por tanto y tiene tantas adarves y tal, ¿no? Entonces buscamos un enfoque diferente. Y bueno, por eso se publicó. ¿Por qué este nos libro. interesan tanto los castillos? Porque son la historia de España. Sí, son los gigantes que guardan la historia de los países. Y después hay mucho retrosalseo, porque hay de repente cuernos, traiciones. Es que hay mucha cosa detrás de los castillos, ¿eh? Es que ahí vivían familias, o sea, vivían Claro, claro. con niños. Es verdad que había mazmorras donde había unos tipos que sufrían mucho con cadenas, ¿no? Pero también había familias que tenían sus problemas familiares, entre el padre, los hijos, todo, la suegra, todos, ¿no? Y luego eran lugares, sobre todo los españoles, son fortalezas que tuvieron una labor defensiva y militar, a diferencia de otros países donde son más bonitos, en el Rin, con sus almenas, con la pizarra por encima, ¿no? En España no, en España eran castillos de frontera, eran castillos donde la gente moría y mataba. Pero ¿cómo puede ser un hogar, un castillo? Es decir, ¿cómo era una vida rutinaria, cotidiana para una familia? Horrible. Me lo O sea, imagino oscuro, frío. frío, ¿no? o sea, el señor del castillo vivía mejor, solía vivir en la segunda planta, digamos, abajo estaba los soldados que le defendían, pero él tenía pues tapices, alfombras, pero si vais a ver un castillo, de verdad cómo eran, pues eran habitaciones muy frías, con una chimenea como mucho, y poco más, y luego las habitaciones y una letrina, ¿no?
y no había más en el castillo. O sea, Yo como claro, no pienso que nunca hubiera sido yo hija de un feudal, siempre pienso que hubiera sido hija de una trabajadora de ahí, siempre pienso, madre mía, esto para limpiar debe ser dificilísimo porque son gigantes. Para limpiar y para calentar por el verano, por el invierno, que estábamos hablando antes del tiempo. Yo lo que me pareció leyendo el libro de Vicente, y es que lo que tiene España es una variedad brutal. Yo no sé si antes hablabas de que en Europa los castillos son muy guapos, porque es verdad, vas a Alemania y son una pasada, casi parecen de mentira. Sin embargo, en España ya como que hay mucha más variedad de tipos de castillo. Hay fundamentalmente dos, los castillos cristianos y los castillos islámicos, musulmanes, ¿no? Esos son los dos tipos más importantes, pero a su vez se parecen, porque estaban construidos casi por los mismos arquitectos. Claro. Entonces, pero son diferentes en cuanto a la distribución, digamos, de las habitaciones, del patio, y luego existen otro tipo de castillos, vamos a llamarlos así, que son los castillos palacio. Los castillos, pues como puede ser el Alcázar de Segovia, ¿no? O el Castillo de Olite. Esta mañana en el 900-100-800, hoy vamos a estirar el comando norte, ya que es el último, os quedáis hasta las 11, y vamos a hablar de castillos, pero castillos en un sentido literal y en un sentido metafórico. Preguntamos también cuáles son sus fortalezas. Bueno, hoy estamos aquí dispuestos a escuchar historias de castillos en general. Es decir, si hay un castillo en su pueblo que es el gran desconocido o que le sorprendió la historia de tal o cual fortaleza, 900-100-800. Pero también, llevándolo un poco al terreno más metafórico, pues cuáles son aquellos lugares que hemos acabado convirtiendo en nuestra fortaleza. Por ejemplo, Nacho, si yo te lo preguntara a ti, ¿cuál me dirías que es tu castillo? No tengo ningún castillo. Bueno, el equivalente en Galicia que tenemos son los pazos, que ya hablaremos de ello y me gustaría preguntarte, Vicente, porque tienen un problema de conservación, claro, y bueno, ahora se usan para bodas, bautizos, comuniones y esto. Entonces no tengo nada parecido a un pazo. Ya me gustaría tener algo parecido a un pazo, aunque bueno, están un poco cargados con veneno, porque claro, tú heredar un castillo, heredar un pazo ahora mismo es más un marrón que otra cosa. Es la ruina. Es la ruina total. Claro. Tienes que mantenerlo. El problema de los castillos es que hay que mantenerlos y la conservación de los castillos es carísima. Además tienes que pedir permiso para todo, porque son casi todos son bien de interés cultural. Por lo tanto, mover una piedrecita en un castillo, si no tienes permiso, es un lío de mucho cuidado. Sí, ahora a la vuelta de Publi estaría bien hablar sobre eso, porque al final en España a veces parece que no sabemos vendernos, que los castillos de Europa y tal, y en España vas y hay miles de castillos, bueno, sí miles, pero cientos de castillos, miles de castillos. De repente vas por la carretera, te giras y ves un castillo, la mayoría muy mal conservados. Sería interesante que nos contaras un poco cuál es la situación. Pues a la vuelta, fíjate, si es Vale. que él Es que ya solo doy se paso, hacen ya, los cebos y tal. ¿Quieres dar paso a tu publicidad? Vamos a publicidad, por favor. Hoy por Hombre, hoy, con un Nacho poco más de Cabrera. mística, Nacho, hombre. Las 10:15 volvemos con la pregunta que ya ha dejado Nacho sobre la Venga, mesa. ¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme? ¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso! Hoy por hoy Magazine. Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Ser Podcast. El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, que fue el mayor catálogo de castillos españoles nunca visto en el cine. El productor Samuel Bronston, que hacía todo lo grande, no escatimó en gastos y rodó en los castillos de Belmonte, Torrelobatón, Ampudia, Peñíscola y Almenar. Y algunas de estas fortalezas aparecen en el libro de Vicente Olaya, que nos convoca esta mañana, El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos en España, castillos de España. Antes de ir con la pregunta de Nacho, déjame preguntarte, Vicente, ¿quién era el emir que se apellidaba Martínez? Pues el problema es que nosotros hemos aprendido la historia desde un lado de la frontera. O sea, todos conocemos a los reyes católicos, a Felipe IV, a Felipe III, pero por lo general, por lo menos en mi generación, no se estudiaba que al otro lado de la frontera también había, entre comillas, españoles, pero que vivían en emiratos, en califatos, en pequeños reinos. Y hubo un reino importantísimo, que era el reino de Murcia, en el siglo XIII, donde había un emir. Un emir, para que la gente lo entienda, porque tampoco tiene por qué saberlo, un emir es un rey. Un califa es un dios, casi un papa, pero un emir es un poco más pequeño, digamos, ¿no? Pero este hombre era un rey, era el rey del reino de Murcia. Y era un tipo
malo, malísimo. Era un tipo que sacaba los ojos a sus enemigos. Malo, sí. Pero malo de los malos, ¿vale? Sí. Pero era un hombre que sabía manejar el reino. Y entonces se hizo un reino espectacular, que era el reino de Murcia, que comerciaba con Inglaterra, que tenía una moneda de oro muy importante. Y el hombre pues quiso hacer lo mismo que Abderramán III, que es hacerse una medina, hacerse unos grandes palacios. Y entonces se hizo unos palacios a las afueras de Murcia, que son el castillo de Monteagudo. Bueno, son 3 en realidad. Y el hombre pues tenía allí pues sus leones, sus jirafas, sus rinocerontes. Típico. Sí, lo que tienes normalmente, ¿no? Y este hombre al final, murió de manera violenta, porque la gente mala al final termina muriendo de manera violenta, pero este hombre procedía, pues como todo el mundo, tenía un padre, una madre, un abuelo, para atrás, y no es que cuando se produce la invasión islámica, no es que vengan millones de personas a invadir la península, sino que eran pocos, digamos, y lo que hacen es convertir a su religión a la gente que antes era romana, celta, íbera, o lo que tú quieras, o vándala. Entonces, este hombre se llamaba Martínez, su familia se llamaba Martínez, pero claro, no te vas a llamar Abdul Martínez. Entonces él se puso Mardanis, que es la degeneración del apellido Martínez, porque él, en principio, su familia anterior era cristiana. Qué interesante, también, que alguien se apellide de repente así. ¿Cómo era tu pregunta, Nacho? No, me parece muy interesante también la reflexión que hacías de como una parte de la España musulmana un poco olvidada, como si fuera algo ajeno a nosotros, cuando es parte de Claro, es parte de la historia, ¿no? Y esa historia, lo que hablábamos antes, y ahora hilo con lo anterior. Muy bien hilado, Nacho. Y eso que no es sastre. Parte olvidada un poco, no solo en los estudios, sino también en la conservación del patrimonio. Lo que hablábamos antes de la publi es un país con miles de castillos, 10.000 nos decías fuera de antena, ¿no? 10.000, de los cuales solo 2.000 están presentables o aceptables para la visita, y los otros poco más que te los vas encontrando. Los otros son ruinas, o sea, hay muchísimos castillos, bueno, pues miles de castillos que se ha perdido ya su memoria, y cuando vas al sitio pues no te encuentras más que 4 o 5 piedras, o un bosque, como en el caso de Castrovalente, ¿no? El castillo suevo, que se perdió de Galicia debajo de un bosque. Lo encontraron gracias a los drones como una ciudad perdida. Sí, eso puede pasarnos a todos en el norte. Con también. rayos láser. Y dijeron, mira, si hay un castillo debajo del bosque, hay un castillo. No, pero claro, no es una cuestión que también solo de conservación del patrimonio, casi una obligación moral, sino también una inversión, porque vemos que en Europa le sacan un rédito turístico de visitas y tal, y aquí, bueno, te contaba antes, ¿no?, que haciendo un reportaje hace unos años en la zona de Burgo de Osma, por otra cosa, giré la cabeza y vi un pedazo de castillo en ruinas, diciendo, esto es impresionante, este castillo está aquí olvidado, ni me había dado cuenta que estaba aquí, esto en cualquier otro sitio sería un polo de atracción de visitantes tremendo. O sea, no sé a cuál te refieres porque hay varios, pero puede ser Gormaz, donde del alcaide era el Cid, por cierto, el alcalde de ese castillo, que es el más grande medieval de Europa. Es impresionante. Era tan grande que o sea, el castillo, digamos que era inexpugnable, porque era inmenso encima de una roca enorme, ¿no? Pero era tan grande que lo perdían porque le atacaban por varios frentes, y entonces tenían que ir los soldados de dentro de un lado para otro. No, pero es así. Al final no podían defenderlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron uno más pequeño dentro. Entonces, dentro del castillo de Gormaz hay otro más pequeño. Porque como, no sé cuánto es, no recuerdo, es 1 kilómetro. ¿Y en qué estado está? Pues mira, no es de los que está peor, ¿eh? O sea, es una visita muy bonita. Además, en la zona, yo siempre digo que cuando vas a ver un castillo tienes que probar los platos de la zona, los vinos de la zona. Claro, la visita completa. Claro, hacerlo. Ese castillo tiene además una cosa muy graciosa, y es que abajo del castillo está la bandera japonesa. O sea, lleva varios años. ¿Y eso? Sí, es porque es un pueblo. Por el mundial. Es la España vaciada. No, es la España vaciada. La España vaciada. La gente de verdad y lo pasa mal porque son 4 personas mayores. Entonces, un día, pues los de este pueblo pues hicieron un centro de atracción turística para enseñar el castillo, y quien les echó una mano fue la embajada de Japón, el embajador de Japón.
Les echó una mano. Y a partir de entonces dijeron, sí, pues toma. Y pusieron, en el ayuntamiento está la bandera de Japón, que es muy gracioso cuando vas a por ahí. Está la española, de Castilla y León, claro, y la de Japón. Pero mira, yo hablando de todo esto, del estado en el que están muchos de los castillos o los pazos, lo que pasa muchas veces es que, claro, esos pazos o esos castillos a lo mejor están en manos privadas o a veces en manos de ayuntamientos que suelen ser pequeños. Entonces no tienen a lo mejor la capacidad económica ni las familias ni los ayuntamientos de arreglar esos castillos o arreglar esos pazos. La pregunta que yo te quería hacer, Vicente, ya es la siguiente. ¿Hay suficiente compromiso por parte de las instituciones para que estos edificios que formen parte de la historia de España no se pierdan? Pues lamentablemente no. No porque no quieran. Porque no hay ayudas es ni que nada, no hay, es que no hay dinero. O sea, España, después de China y de Italia, es el país con mayor patrimonio histórico del mundo. Entonces, una comunidad como Castilla y León, digo por ejemplo Castilla-La Mancha, me da igual, que tienen pocos millones de habitantes, muy pocos, no sé cuántos pueden tener, pero 2, 3, 4, 5, es imposible que mantengan 800 castillos. Es que no. Hombre, si solamente se dedican a mantener castillos, podrían hacerlo, pero es que tienen que hacer sanidad, educación, tal. Es imposible. Y los castillos mantener un castillo es algo carísimo, pero tremendamente caro. Solamente hay un tipo que lo conocí hace poco, relativamente poco, que compra castillos para restaurarlos. Sí, pero se ha comprado varios. Entonces, él los compra... ¿Pero hace hoteles o...? Sí, los arregla completamente y luego los vende ya arreglados. Pero claro, tienes que tener mucho dinero y mucha ganas de hacerlo. De hecho, él está pasando apuros económicos porque ha empezado a arreglar varios castillos, pero claro, luego no se venden fácilmente. Tiene que venir pues una compañía de hoteles o algo así para comprártelo, porque nadie se va a comprar un castillo. Hombre, están los pisos como están, me imagino que los castillos. Un castillito pequeño. Están los castillos por las nubes. Están los castillos por las nubes. Ponte en un castillo hasta que llamas al carpintero y te llega el carpintero para restaurar todo el castillo. Antes te he preguntado, Vicente, ¿qué tienen los castillos? ¿Por qué nos fascinan tanto? Pero yo creo que esta es una historia que trasciende a la fascinación o la curiosidad que esta mañana podamos tener quienes te estamos escuchando. Pero déjame preguntarte a ti en particular, porque hablas de los castillos con una pasión e incluso transmitiéndonos ese entusiasmo por las historias concretas que vas descubriendo cuando ves un trozo de pared y tú sabes que allí hubo un castillo y demás. ¿A ti en concreto por qué te viene esta pasión por los castillos? Porque a mí me gusta mucho la historia. O sea, yo de hecho en el periódico hago patrimonio e historia y los castillos me parecen fascinantes. El auge que hay ahora mismo de la literatura sobre arqueología, sobre biografías, es porque todos queremos saber de dónde venimos. Y los castillos es, como he dicho antes, el guardián de la historia de los pueblos. Porque todo lo que ha pasado en determinado pueblo o en determinada comarca se ha reflejado en el castillo. Y ahí ha muerto gente luchando, defendiendo el castillo, ahí ha nacido gente, de ahí salen pueblos, es decir, porque hay muchos castillos que es cuando se abandonan, totalmente, crean el pueblo alrededor. Y claro, al final tu historia es el castillo. ¿Y cuántos pueblos, ahora que por ejemplo en verano mucha gente volverá a su pueblo, descubrirá nuevos pueblos y verá que en lo alto de la montaña sobre la que está construido ese pueblo pues hay un castillo que lo corona? Por ejemplo, vamos a Xàtiva, donde está Silvia. Hola Xàtiva, buen día, buenos días. Silvia, buen día. Silvia está en las mazmorras del castillo de Xàtiva. Momento ha subido tanto que no tiene cobertura. Pruebo entonces con Almudena desde Fuenlabrada. Hola Almudena, buenos días. Hola José Luis, buenos días. Ahora encantada de saludarte. Igualmente Almudena, cuéntanos porque tú también tienes una historia de un castillo. De algunos. Eran unos castillos que están todavía en San José de Valderas, en Alcorcón. Yo vivía enfrente pues hasta que me casé, hace ya algunos años. Entonces los castillos estuvieron siempre muy, muy, muy estropeados hasta que, bueno, el ayuntamiento los arregló. Claro, imagínate de pequeña, pues estar ahí enfrente, bajar al instituto, pasar por delante, pues imagínate ahí de todo, pues no sé, brujas buenas, brujas malas. Entonces el sitio, ya digo, estuvo bastante abandonado hasta que, bueno, ahora en uno de ellos, en el más grande, pues hay un museo de vidrio, la verdad muy bonito, pero bueno, la historia es esa, lo que nos imaginábamos allí, claro, cuando estábamos allí enfrente, claro, sí. Brujas blancas y brujas negras, era lo que yo más recuerdo, no sé por qué. Las blancas eran las buenas y las brujas eran las negras eran las malas en mi cabeza, sí. Historias de castillos esta mañana en el 900 100 800. Gracias Almudena, un beso.
Nada, gracias a vosotros y os deseo todo lo mejor. Muchas que gracias. Lo merecéis, os Gracias. lo merecéis todos, de verdad. Gracias. Gracias, adiós. Almudena. Hasta luego. Bueno, es que esto de las brujas y los fantasmas dan un poco más de caché. Se cuentan muchas historias también sobre fantasmas. Ahora, escuchábamos antes el Cid y Charlton Heston decía que se le había parecido el fantasma de Eugenia de Montijo durante el rodaje precisamente del Cid en el castillo de Belmonte. Hay muchas historias también de esto vinculadas con los castillos, ¿no? Sí, casi todos los castillos tienen su propio fantasma, ¿no? Y entonces, en muchos casos no cuadra, la leyenda no cuadra con la realidad. Eso te iba a decir, todos tienen fantasmas, todos tienen leyendas, es decir, ¿siempre hay una historia legendaria asociada a un castillo? Sí, siempre. Vamos a ver, Siempre. los castillos siempre tienen historia y a partir de la historia se crea la leyenda. Lo que pasa es que como van pasando las generaciones y cada uno va añadiendo cosas, pues al final no tiene sentido la leyenda, desinformación. ¿no? Hay un castillo hay una princesa, la princesa Zaida, que se casa, se está enamorada de Almún, quiero recordar que era su novio, y entonces el novio lo matan al final los almorávides, y la mujer, pues cuando se entera de que su novio ha muerto, pues entonces decide suicidarse. Entonces se tira desde la torre del castillo, que es el castillo de Almodóvar, y muere. El problema es que los almorávides son del siglo XII y la torre es del siglo XV. Bueno, entonces, pequeños detalles, son solo 300 años. Entonces, No nos pongamos tampoco. seguramente tendrá una base, Sí. real, ¿no? A lo mejor una princesa de verdad y tal, ¿no? Pero bueno, son cosas que van haciendo la gente. ¿Cómo te encuentras tú con esas historias? ¿Cómo las recuperas? ¿Hablas con la gente? ¿Hay documentación todavía? Hay documentación. Es decir, hay una asociación española de castillos que es muy buena, que tiene unos libros estupendos, pero son libros para muy cafeteros. Es decir, el problema es... ¿Como tú, quieres decir? No, yo intento que la gente entienda cómo es el castillo, pero claro, si empiezas a contarle todas las características técnicas del castillo, pues es una plastez, ¿no? Pero eso aquí lo tiene que hacer. Mientras que nosotros lo que hemos hecho ha sido pues hacerlo muy fácil, ¿no? Que la gente se acuerde por algo. Yo creo que todo esto de que nos fascinen un poco los castillos y que, a ver, son impresionantes, lo digo. Yo soy sensible a la narrativa y mi suegra es del entorno del castillo de Peñafiel. Y yo la primera vez que vi aquel castillo con forma de barco, aluciné y me vinieron muchas historias a la cabeza. Yo lo que quería preguntar a Vicente era, así como, no sé si pasa con los castillos, lo mismo que pasa a lo mejor con las iglesias, ¿no? O con los templos, que muchos se colocaron, se instalaron en sitios donde ya había lugares a lo mejor de culto. ¿Pasa con los castillos igual? ¿Los castillos se suelen construir en sitios donde a lo mejor había ya alguna construcción importante previa? Siempre. Es decir, los celtas y los íberos y los romanos eligen los puntos fundamentales para tomar la península ibérica. Los puntos que toman siempre son los puntos más altos en los que haya agua, haya madera o haya algún mineral. Entonces, cuando esos pueblos desaparecen, los siguientes pueblos que llegan, o las siguientes culturas que llegan, vuelven a elegir el mismo sitio. Por ejemplo, todo el mundo sabe que conoce el Alcázar de Toledo, de Segovia. Bueno, pues el Alcázar de Segovia es un oppidum es una ciudad fortificada, es un oppidum celta. Pero los celtas desaparecen y llegan los romanos que crean su propio, cuartel o lo que sea. Y van pasando los siglos y claro, ¿cuál es el sitio mejor estratégico para dominar la ciudad de Segovia? Pues donde está el Alcázar. Dejadme recuperar la comunicación con Silvia, que llamaba desde Xàtiva, en el interior de la provincia de Valencia. Hola Silvia, buen día, buenos días. Hola, buen día. Porque además los vecinos de Xàtiva es una fortaleza que veis desde la ciudad continuamente. Sí, exactamente. Nada más entrar a la ciudad ya ves de fondo en lo alto de la montaña la fortificación. Yo quería comentar sobre todo lo que estaba ahora diciendo Vicente sobre las diferentes civilizaciones que van pasando, porque todas van a construir el mismo lugar. Y eso es así, porque el castillo de Xàtiva es de origen romano, que empezó con una atalaya, evidentemente en ese punto estratégico, y luego cuando vinieron los musulmanes construyen en el mismo sitio. Todavía quedan restos de época musulmana, queda una torre de época almohade, otra zona también con algún resto de muralla dentro del castillo, también de época
musulmana, y luego ya los cristianos evidentemente continúan construyendo y reformando la misma fortaleza en ese mismo lugar. Y yo quería destacar sobre todo en el castillo de Xàtiva, ya de época cristiana, quería destacar un acontecimiento que fue prisión de Estado de la Corona de Aragón, y que allí estuvo encarcelado y murió el conde de Urgell. Tras aquel famoso compromiso de Caspe, que tuvo lugar en el siglo XV, 1412, y que, Martín el Humano no dejó descendencia, y después de este compromiso de Caspe se nombró a un nuevo rey de la Corona de Aragón. El conde de Urgell estaba entre ellos, entre los candidatos, pero al final salió Fernando de Castilla, de la Casa Trastámara. Cuidado, es que aquí estamos hablando de palabras mayores, Silvia. Cambia la historia de España, claro. Ese castillo. Sí, y lo digo por eso, porque es un castillo muy importante, aparte de poder visitarlo y ver los restos que quedan y algún que otro pegote que se ha puesto ya en el siglo XX, pero sí que es verdad que históricamente es un castillo muy importante en este momento de la historia, evidentemente, que cambia el rumbo de la historia de la Corona de Aragón. Luego, el conde de Urgell evidentemente fue allí encarcelado y murió en este castillo de aquí de Xàtiva. Y es una historia que vuelve a explicar la importancia de que cuando vayamos a los sitios conozcamos también y nos expliquen bien su historia, para saber no solo la importancia arquitectónica o la imaginación que le podamos poner, sino también conocer bien cuáles son los hechos que ocurrieron allí. Muchas gracias, Silvia. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Adeu. Las 10:38. Adeu. ¿Cuál es su castillo o su historia de castillo favorita? Esta mañana hablamos de fortalezas, las metafóricas y las reales, en el 900 100 800. Que la llaman Isabel, que la llaman Isabel. Nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta historia es fantástica. Es Julita Salmerón, que soñaba de pequeña con tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y ese precisamente es el título del documental que hizo su hijo, Gustavo, Muchos hijos, un mono y un castillo, que le recomiendo sinceramente porque es una historia maravillosa, que fue premiado con un Goya. Y además yo creo, estamos esta mañana hablando con Vicente Olaya, hablando de castillos. Vicente Olaya es compañero periodista y autor del libro El Emir que se apellidaba Martínez. Y creo que tú conoces a la familia Salmerón, ¿no? Una de mis hijas es amiga de una de las nietos de los Salmerón. Yo no los conozco, pero un día me dice, mira, este le conozco yo. Estamos viendo el documental, que yo recomiendo sinceramente, porque es maravilloso. Y si no me equivoco, estuvo aquí el director con nosotros en la sección y hablando del documental. Un día que hice yo la sección, me tocó a mí, por eso recuerdo tanto la historia. Y estaba yo no me acuerdo. Tú también, pero tú siempre estás, Aitana, de una manera u otra, tú siempre podía estás. ser Nuño. Pero si era pre-Aitana o post-Aitana. Pero eso de vivir en un castillo pasa poco, ¿no? Pasa poco, ahora ya, digo. Pero sí, pasa poco porque es carísimo, es insostenible. Sí, pero más allá de lo económico, el castillo, cuando decimos castillo hay algo como de simbólico que ya nos interpela hasta la infancia, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues el villano vivía en un castillo, la princesa vivía en un castillo, desde niños, niñas, ya el castillo tiene algo de metafórico. Bueno, yo tenía el castillo Skeletor, cuando era pequeño jugaba, ¿no? Todos que teníamos un castillo de alguna manera u otra. Mi amiga María debe llevar 50 y pico años esperando el Exing todavía, para que se lo traigan los reyes. Claro. Y no se lo trajeron. O sea, me refiero, ¿no, Vicente? Que hay algo más allá de la construcción, más allá de la historia, que tiene que ver con lo metafórico, con lo simbólico, que es un castillo en nuestra cultura, en nuestra vida, ¿no? Sí, además yo imagino que si lo tienes acondicionado, lo tienes bien y eres capaz de pagar el agua, la luz y la calefacción. Y el IBI. Bueno, no había quedado en eso, lo del IBI. El IBI de un castillo debe ser una cosa. Y bueno, tiene que ser rústico, ¿no? Claro, seguramente sea rústico, sí. Pero debe ser bonito, o sea, meterte en la habitación a dormir con el dosel ahí en la cama y entre tapices y tal, pues tiene que tener su cosilla eso. Yo quería, mira, porque yo hace años estuve de viaje en Nueva York y resulta que entro en el Met y me encuentro con un patio de un castillo español
que creo que de Vélez Blanco, en Almería creo que era. Bueno, me encuentro yo con ese castillo. Entonces la pregunta ¿cuánto expolio sufrieron los castillos españoles? Porque allí está el patio entero. No te lo puedes imaginar. A finales del siglo XIX, principios del XX, Estados Unidos era todo. O sea, tenían todo el dinero del mundo, con sus bancos, con su petróleo, con las industrias. Y tampoco cambió mucho, no, pero mucho. Ya. Ahora está China. Pero y España además no tenía cómo hacer no tenía cómo defenderlo, claro. ¿no? Y entonces digamos que los tenían de todo menos historia occidental. Historia tenían, historia de los indios, pero digamos que historia occidental no tenían. ¿Y qué hicieron los grandes ricos de Estados Unidos? Comprar todo lo que te puedes imaginar en Europa. En Guadalajara se llevaron un monasterio entero. Y ese monasterio, al final, quien lo compró, quebró, y el monasterio quedaron tiradas las piedras en el puerto de San Francisco. Y hubo una posibilidad durante el gobierno de Aznar de comprar aquellas piedras y volverlas a traer aquí a España. El gobierno no hizo nada. Y ahora pues el monasterio entero está en California, lo compraron unos monjes y ves un monasterio en mitad de California. Esto es una cadena trófica, ¿no? En Alemania o en Londres puedes ver Egipto, puedes ver Grecia, y en Estados Unidos puedes ver Europa. El Met es un escándalo, o sea, es una cosa, pero no está solamente España, ¿eh? Hay de muchos está países. Media Europa, claro. Pero lo de España, bueno, pues pero si tienen un cacho de la verja de la Catedral de Valladolid enorme, bueno, en lo del Met. Es como para ofender, de verdad, a veces. Pero todo. O sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, España, yo siempre lo cuento, era el lejano oeste, o el salvaje oeste del mundo del patrimonio. Se lo llevaban todo, o sea, nadie defendía nada, ¿no? O sea, el otro día publicamos en el periódico una maravillosa escultura de la diosa Minerva, que la encuentran en un pueblo, en Burgo de Osma, por cierto, y al final la escultura la venden a un anticuario, estamos hablando de 1916, el anticuario se la vende a un extranjero y ya nunca se ha vuelto a saber nunca más de la escultura. Hay fotos y ahora cuando las analizan se quedan flipados diciendo, pero ¿cómo han podido vender esto? La búsqueda del patrimonio, desde luego, es así, que tiene para varias novelas. Sí. Y lo que no sabemos, es decir, la cantidad de patrimonio que tenemos que está absolutamente localizado. En el 900-100-800, esta mañana les pedimos historias de castillos. Miguel Ángel nos llama desde un castillo. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Pero tiene que contarme bien eso de un castillo. ¿Desde qué castillo nos llama? Pues llamo del castillo de un castillo. O sea, una villa de las altas 5 villas de Zaragoza que se llama un castillo. O sea, el pueblo se llama un castillo. Por si había dudas. Vale. Y tiene un yacimiento arqueológico impresionante, los Bañales. Sí, señor. Pero, ¿y un castillo tiene castillo? Un castillo tiene un castillo. Sí, solo jodería. Lo que pasa es lo que estáis diciendo, el tema de conservación, pues se necesita mucho dinero. Ah, claro, porque ¿cómo está ese castillo? Claro. En la Torre del Homenaje hay un museo y después está la parte del Castillo del Rey, que se puede visitar, pero claro, haría falta muchísimo dinero para hacer más cosas. Estoy viendo, la verdad que el pueblo es bien guapo, ¿eh? Pero nos estaba usted llamando desde el castillo. No, desde el propio pueblo. Desde el pueblo de un castillo ya sería llamar desde el castillo de un castillo a la radio cuando hablan de castillos, ya era... Desde el fijo del castillo. Yo creo que se ve el castillo desde todas las casas del pueblo, me da la sensación, ¿eh? Sí, el pueblo está alrededor y además quiero decir, el pueblo es conjunto histórico-artístico, tiene 7 iglesias en el casco urbano, románicas. Es que como son en Aragón, ¿eh? Doy fe que es precioso el pueblo, ¿eh? De verdad, es muy bonito. Esto muy es bonito. otro ejemplo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De tesoros arqueológicos e históricos que mucha gente ni conoce y que tampoco tienen ningún reclamo o no tienen. Tú lo decías cuando vas por la carretera y te das cuenta, giras la cabeza y dices, pero ¿cómo puede estar eso ahí y que no esté ni señalizado? Exacto. Ni yo saberlo? Mira, este pueblo tiene uno de los mejores yacimientos de España, romano, una ciudad que se llama Los Bañales, que no lo podéis imaginar. O sea, es que no lo podéis imaginar. Tiene todo el foro, las estatuas, que las guardan en un museo, con todos los epígrafes de las estatuas. O sea, es de verdad que es un sitio para verlo. ¿Miento o no miento?
Es impresionante. Es muy bonito, de verdad, ¿eh? Pues Miguel Ángel, dicho queda, anotado queda la recomendación para ir visitar un castillo. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Susana llama desde Madrid. Hola Susana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su historia relacionada con un castillo? Pues mire, yo soy de un pueblo del sur de León, de Tierra de Campos, que se llama Grajal de Campos, y allí es un pueblo renacentista, y tenemos un palacio renacentista y un castillo que, aunque se edificó sobre un solar de un castillo de terriza, yo me crié a su vera. La casa de mis padres, que hoy es de mi hermana, el patio, uno de los muros del patio es un cubo del castillo de Los Vegas, en Grajal de Campos. ¿Y pequeña se podía colar al castillo, ya que eran vecinos? Sí. Nos colábamos, todos los niños nos colábamos por la puerta que estaba cerrada, no podíamos, pero trepábamos y nos subíamos por las troneras. Y, a ver, yo soy de la generación boomer y era la generación que en verano, en las vacaciones, había que dormir la siesta, sí o sí. Y yo me escapaba, trepaba por los muros, saltaba y me iba a la zona norte del castillo, donde todos los asturianos que no dormían la siesta iban a jugar al bingo y nos colábamos y jugábamos al bingo, ¿vale? No tengo nada que decir a esto. Sí, al bingo con unas pesetillas, que era muy poquita cosa, pero jugábamos al bingo. Qué bien. Allí. Pues Susana, gracias por recordar esta historia con nosotros esta mañana. Un abrazo y muchas gracias. Nada, a ustedes, Hasta buenos días. luego, Susana, que era de un pueblo de León, y desde León precisamente llama a Ernesto esta mañana. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días. Creo que también con una infancia vinculada con un castillo. Pues sí, porque por razones episcopales yo aterricé en el Colegio de la Sagrada Familia de Sigüenza. Ajá. Y por las tardes nos llevaban al recreo a una explanada que había entre pinos en la ladera del castillo. ¿Ah? Y como yo no era ni de fútbol ni nada de eso, con otros compañeros trepábamos por la ladera y nos metíamos en el castillo. Entonces allí nos hacíamos nuestras películas de que si venían los moros, no venían. Hasta un compañero nuestro muy peculiar que decía que había visto el fantasma de Juana la Loca, que estuvo recluida en ese castillo. Ernesto, Y estaba... Sí. le agradezco mucho que nos haya llamado esta mañana para recordar esta historia. Ernesto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto tiene luego, no sé si un capítulo o incluso un siguiente libro, Niños en Castillos. Vicente, Total. Niños que se encuentran fantasmas en castillos. Después, mira, antes hablábamos con Miguel Ángel, que llamaba de un castillo, está la toponimia, que la toponimia, o sea, recuerda que debió haber muchísimos más castillos de los que hay, porque yo, por ejemplo, en mi pueblo hay un sitio que se llama el Pico Castillo y no hay ningún castillo. Siempre lo íbamos a buscar de pequeños, pero no hay ninguno. Debió haber alguno en algún momento, seguro, pero sí que hay mucha toponimia, ¿no? Vicente, que nos dice, aquí hubo algo. Sí, de hecho muchas poblaciones llevan el nombre de castillo. Muchos castillos se encuentran, por ejemplo, porque la gente de la zona llama a aquello el castillo, y aunque tú no ves el castillo, como va pasando de generación en generación, por ejemplo, el caso que hemos contado antes, el caso de Castrovalente, entre Pontevedra y Coruña. Todo el mundo decía, el Castro, pero allí no había nada, hasta que metieron un dron con rayos infrarrojos, sí. y descubrieron que los vecinos tenían razón. Debajo del bosque estaba el castillo subo completo. Oye, Vicente, que sea una entrevista muy, muy amable. ¿El castillo más bonito de España cuál es? ¡Wow! Pero hay que mojarse, hay que mojarse. A ver, ¿Qué giro ha dado la entrevista de pronto? A ver, dice, no, el más bonito el mío, no voy a comprar el libro. Bueno, para mí hay dos castillos que son maravillosos. Me gusta muchísimo el Alcázar de Segovia y muchísimo el castillo de Olite en Navarra, que es una maravilla, es una joya el castillo de Olite. ¿Y tu leyenda, la leyenda que más has disfrutado o que más te gusta recordar o citar vinculada a un castillo?
La de Eugenia de Montijo, quizá, ¿no? O sea, Eugenia de Montijo es una... Que se parece a Charlton Heston. Esa, exactamente. Es una emperatriz que era como una niña bien y tal, y entonces decide tirar todo el castillo de Belmonte que recibe de sus padres, convertirlo en un castillo gótico, que ya no sé, que no tiene nada que ver con el castillo medieval, bajo medieval del principio, y entonces pues lo hace un castillo de cuento, y entonces aparece Charlton Heston y dice, he visto por la noche a Eugenia de Montijo. Sí. No se acaban las historias de castillos. No, esto pues, fíjate, estamos hablando de que hay como 10.000 castillos, pues fíjate, puedo escribir una enciclopedia entera de Pero castillos. es el país donde más castillos hay, Europa. Posiblemente sí, porque es un país de frontera. Es decir, todos los países, la guerra, digamos, en la Edad Media, le pillaban, entre comillas, lejos. O sea, con mucho había Francia, Inglaterra, se pegaban y tal, pero donde había guerra de verdad, era entre los reinos católicos, los reinos cristianos y los reinos andalusíes. Ahí había tortas, pero todos los días. Ya. Y entre ellos, además. Ya. Hemos compartido esta mañana muy agradable con Vicente Olaya, escuchando también sus historias vinculadas con los castillos a partir de este libro editado por Espasa que se titula El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España. Vicente, muchas gracias. Además es un libro, como tú has dicho, no muy largo y que en un par de tardes de verano apetece mucho poderlo leer y además imaginar las historias que cuenta a partir de los castillos. Muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros tres. Y hasta la próxima fortaleza que nos reúna. Pues chicos, aquí acaba una historia hoy. Sí, llegamos hoy. Bueno, ya la fortaleza de estos últimos 3 años para mí fue el Comando Norte y nada, doymosles gracias a todos, a todo el equipo, a Ángels, que nos estará escuchando, y a Martín Valle, que fue el técnico que me aguantó en estas 3 temporadas, y por supuesto a mi querido hermano Nacho Carretero. Pues lo mismo digo, yo estoy muy agradecido, y ya que estamos aquí asomados al castillo y tenemos a José Luis Sastre, que Ángels ya tuvimos oportunidad de despedirnos, te agradecemos muchísimo, pues sí, Sastre, tu cercanía, eres un grande, te damos las gracias por tu cercanía, por lo cariñoso que has sido y porque hemos aprendido un montón de ti, por lo menos yo he aprendido un montón de ti, así que mil gracias a ti y a todo el equipo. Gracias a vosotros, y seguro que nos seguimos encontrando en los castillos y en los bares. Te vamos a escuchar en Hora 25, que lo sepas. Pero bueno, más os vale. Tú descansa de momento, ahora descansar, pero luego pasaré lista. No, luego voy a pasar lista. Gracias, chicos, y que tengáis un feliz verano. Abrazos. Cuidaos mucho. Brian, al 900-100-800, por cualquier duda con una planta o un jardín, ¿qué preguntarías? No, solo puede ser una pregunta, eso no es una pregunta. Pues un árbol que dé mucha sombra. Vale, pues 900-100-800. Ahora a la vuelta, en cuanto acabemos nosotros de resumir lo que llevamos hasta ahora, abrimos teléfonos como siempre para consultorio de don Eduardo Barba. Hoy vamos a hablar de árboles que plantar en casa, porque hay gente que con las plantas no tiene suficiente. Quiere un buen árbol. Quiere tener en casa un vivero. Pero los oyentes que llamen al 900-100-800 no solo tienen que llamar por árboles, pueden llamar con cualquier consulta. Que no me brota el abono, que sea. Que le da el sol, le da la sombra. ¿Qué le pasa a esta planta que tiene un poco de luz, poca luz? 900-100-800, ya están Tere y Severino, atentos para recibir las llamadas que están entrando ya a la centralita, como se decía antes. Pero antes de llegar a nuestro jardín con Eduardo Barba, vamos a recordar algunas de las cosas que hemos hecho desde las 6. Bueno, mientras tanto, te traigo este Castle on the Hill de Ed Sheeran, porque hoy es día de notas. Yes. Y el castillo sigue ahí arriba, en la montaña. Qué bien hilado todo hoy, claro, Brian. Que no se piense nadie, el Hoy por Hoy sigue liderando la radio, las mañanas. Y hoy hemos abierto las 8 de la mañana con la publicación del último boletín de notas del curso antes del verano. Hoy por Hoy, dirigido esta temporada por Àngels Barceló, sigue siendo el programa líder de la radio española con una audiencia de 3.095.000 oyentes. Marca ya 9 olas consecutivas por encima de los 3 millones. Supera en 527.000 oyentes al segundo espacio radiofónico Herrera en COPE y suma 1.348.000 oyentes de diferencia respecto a más de uno de Onda Cero. Nuestras notas y las del resto de compañeros, por las que estamos muy contentos, que pueden consultar en cadenaser.com y que yo ya he dicho a todo el mundo en la redacción
redacción que ahora el boletín se lo tienen que llevar a casa, lo tienen que firmar sus padres y lo tienen que traer antes de las vacaciones. Lo hemos dicho esta mañana, lo volvemos a decir. Muchísimas gracias a todos. Y hablando de castillos, pues hoy hemos dedicado 1 hora a hablar de castillos. Qué interesante ha sido, ¿eh? Ha sido interesantísimo, una edición especial del Comando Norte sobre castillos con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Y es que hay muchos castillos en España. Hay castillos en pie, castillos que no están en pie, castillos que se cuidan, que se rehabilitan. Vicente Olaya es autor de un libro, ha sido nuestro invitado. El libro se llama El Emir, que se apellidaba Martínez, y 20 historias de castillos de España. Y, pues nunca mejor dicho, nos ha abierto un gran puente levadizo en el que nos ha hablado de muchos castillos y hemos hablado como muchos de ellos el mantenimiento es muy complicado porque pues las administraciones tienen muy difícil su mantenimiento, porque además de cuidar los castillos tienen que preocuparse de la educación, de la sanidad, de muchos otros servicios y eso hace pues que los castillos estén un poco olvidados en algunos sitios. No porque no quieran. Porque no hay ayudas Es ni que nada, no hay, es que no hay dinero. O sea, España, después de China y de Italia, es el país con mayor patrimonio histórico del mundo. Mantener un castillo es algo carísimo, pero tremendamente caro. Hay un tipo que compra castillos para restaurarlos. Sí, pero se ha comprado varios. Entonces, él los compra... ¿Pero hace hoteles o...? Sí, los arregla completamente y luego los vende ya arreglados. Tengo mucha curiosidad por saber por qué la siguiente canción que has propuesto es Se me enamora el alma. Se me enamora el alma, se me enamora. ¿Y eso? Porque esta semana va a ser muy folclórica. Mañana, Rocío Jurado, ya te lo adelanto. Sí, mañana no va a haber este espacio porque vamos a necesitar un poquito más de espacio, pero vas a escuchar mucho. Mañana el viaje de ida dedicaremos la sección a Rocío Jurado, la vida de Rocío Jurado. Isabel Pantoja. Hoy las plantas primero, 900, 100, 800. ¿Y luego? A la gente se le enamora el alma con las plantas, 900, 100, 800. Depende, de todo hay. Y luego Isabel Pantoja porque va a ser una de las protagonistas de los 15 minutos de fama con Martín Bianchi porque ha plantado a la ciudad de Sevilla en un concierto que iba a tener lugar... No, Martín, no. Vale. Isabel Pantoja. Vale, pues porque iba a tener un concierto en Sevilla que finalmente no ha sido. Y otras muchas cosas más, como el posado de Ana Obregón que va a ser la próxima semana, Buckingham Palace y mucha cosa. Ya están ahí hablando además en la pecera ahora Barba y Martín. Ya se están poniendo al día ellos de lo que les enamora el alma, al fin y al cabo. De los ficus. Adiós, Brian. Adiós, Sastre. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Stop making your apologies. ¿Dónde estabas? ¿Que vienes a la carrera? Pues mira, que me había dejado el guión fuera y bueno, pues siempre hay cosas que me... Que siempre se olvidan. Es simplemente eso, nada. Vale, bueno, pues ya está. Yo me escucho un poco raro, como si estuviera desde dentro de una planta ahora mismo, pero igual es... ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto. Hola, don Eduardo Barba, ¿cómo estás? Muy bien, don José Luis, aquí disfrutando de nuestro jardín, de la terraza, de nuestro jardín interior, así que muy contentos. Y muchas felicidades por ese GM. Muchas gracias y enhorabuena por la parte que te toca. Muchas gracias, Majo. Saben que estamos metiéndonos en el jardín con Eduardo Barba y como decíamos antes en el cebo, hoy vamos a meter árboles en casa. Ya sea dentro como fuera, si tienen la suerte de contar con un balcón, incluso con un jardín más espacioso, como es el caso de don Eduardo Barba, que como saben vive en un lujoso ático en el centro de la capital de España y él tiene sitio para meter Somos árboles, vecinos, plantas. ¿no? Además. Bueno, yo estoy dos plantas por debajo, pero sí. Yo cuando tú riegas las plantas, caen todas en mi balcón. Bueno, te riego las tuyas. Eso el otro día lo vi, ¿sabes? Este tema un día tendríamos que haberlo abordado. El tema comunidad de vecinos, plantas, salpicar agua, relación entre vecinos. Bueno, vamos a por ello. La magia de cultivar un árbol en casa, podría titularse el cuento. Bueno, y se titula así, porque tener en casa un árbol es una de las experiencias de cultivo más bonitas que podamos tener como jardineros, ya seamos jardineros profesionales o aficionados. El mundo del árbol siempre tiene esa magia, ¿no? Y la belleza de cultivar en la terraza alguno de los seres vegetales más grandes que hay en el planeta, pues siempre va a ser una fuente de aprendizaje continua. Podríamos pensar que, bueno, pues en un apartamento
pues que es donde pues vivimos o viven muchas de las personas que nos estáis escuchando, pues que no se puede cultivar un árbol, pero como ya hemos visto tantas otras veces en esta sección, siempre hay una planta que se puede adaptar a nuestras necesidades. Me pone aquí, Severino, que es muy consciente de mi limitación en conocimientos vegetales, me dice que te pregunte qué es un árbol. Hombre, yo creo, es verdad que yo no sé mucho de plantas. Aitor, Albizua, ya sabemos pero que... sé distinguir lo que sería una planta de un árbol. Pero ¿Dónde dicho está la lo cual, magia? yo que soy tan disciplinado, Eduardo, ¿qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? Eso es, sí. ¿Qué es un árbol, ¿Y tú me lo José preguntas? Luis? Y tú me lo preguntas a mí. En esta apartada orilla y de manera canónica se podría definir al árbol como aquel vegetal leñoso con al menos 5 metros de altura y con un tronco principal que se ramifica en un punto concreto que se suele denominar cruz, y a partir de ahí forma la copa. Es decir, un tronco ramificado a partir de cierta altura, esos 5 metros mínimos, ¿no? Pero así es como lo definiría, pues, por ejemplo, Pío Fontiquer, que es el gran botánico catalán que fijó muchos de los parámetros de la botánica, que todavía a día de hoy incluso se siguen utilizando, y clasificó así a los árboles. Pero bueno, las definiciones ya se sabe, José Luis, que están hechas para saltárselas. Correcto. Muchas veces, porque siempre va a haber excepciones a la regla. Y muchas veces nos encontramos árboles que son más pequeños de esos 5 metros, o que incluso árboles que ramifican desde abajo y que tienen varios troncos, que son multicaules, ¿no? Tienen pues varios troncos ramificados desde el propio suelo, ¿no? Hay incluso personas que abogan por incluir a las palmeras como plantas dentro del grupo de los árboles, ¿no? Porque bien es cierto que son plantas arbóreas, aunque no generan ese tronco ancho que va pues aumentando en grosor cada año, pero son unas plantas con un porte arbóreo considerable. ¿Cómo se mete un árbol en casa? Bueno, pues podríamos comenzar por aquellas plantas que sean un poco una versión reducida de los árboles más grandes. Una que a mí me encanta y que me fascina es el granado enano. Ajá. El granado enano, por ejemplo, sería un candidato ideal porque es una versión en miniatura del granado grande. Entonces tendríamos sus hojas, sus flores y sus frutos en versión reducida con respecto al granado grande, el granado que podríamos ver en un huerto, y además con un añadido. Es un granado que no para de florecer durante muchos meses, no como el granado grande. El granado enano, Punica granatum nana, sería el nombre científico, es una planta maravillosa para un balcón. Ya simplemente en un buen balcón, en un macetón, ya va a estar floreciendo durante muchísimos meses. Y no solo eso, sino que llega el otoño y se pone de un color amarillo oro, amarillo limón, que es espectacular. Y las granaditas, que son de color rojo, hacen un contraste entonces increíble. Así que granado enano, para mí sería una de las opciones básicas para tener un arbolito en casa. Eso dentro. No, eso en el exterior. En el exterior. ¿Y luego algún árbol para el balcón? Pues mira, para el balcón también podríamos hablar de, pues por ejemplo, el madroño o el ginkgo. Ginkgo. Sí, el madroño, por ejemplo, aquí tendríamos uno en la terraza, es un árbol arbustivo o un arbusto arbóreo, porque puede tener un poco, es una línea delgada, ¿no? Cuando es jovencito parece más un arbusto, pero nosotros lo podemos cultivar como un árbol. De hecho, se puede comprar, yo siempre les aconsejo a las personas que quieren cultivar un madroño desde pequeñito, que lo compren eso, pequeñito, que lo formen ellos en casa y que ese madroño se adapte. Es bonito verlo crecer. Sí, y establecer un vínculo. Incluso. Exacto, porque es muy bonito ver cómo se adapta y se desarrolla en tu propio ambiente, ¿no? Entonces esa sería una posibilidad. O por ejemplo el ginkgo. El ginkgo biloba, que es un árbol maravilloso que nosotros hemos cultivado aquí en semilla. ¿Qué es el ginkgo? Nosotros lo hemos cultivado aquí en semilla. Entonces, bueno, pues todavía tenemos ginkgos. De hecho, tenemos uno en la terraza maravilloso. Tiene la hoja en forma de abanico. Sí, ya la veo. Y es muy fácil de sacar de semilla. Entonces, podemos irnos a uno de los parques de nuestra ciudad, coger esa semilla, cultivarla y ver cómo crece el ginkgo, que va a estar feliz durante muchos años a nuestro lado. O sea, tenemos para la terraza, hemos dicho el granado enano, pequeñito, que nos puede dar ahí las pequeñas granadas, y luego para el balcón el madroño y el ginkgo. Exacto. Vale, vayamos a la idea de sacar adelante un árbol desde el principio a partir de otros árboles. Sí, de otras semillas, ¿no? Pues mira, pues ya te he traído aquí una cosa que yo no sé si quieres probar. Sí. Mira, he traído aquí la semilla del baobab. Trae aquí como una bolsa. Sí, ten cuidado porque dentro hay un hay un hueso. Que es como si fuera hueso. cuando la policía o la Guardia Civil decomisan cosas en operaciones y la ponen en las bolsitas de las pruebas. De zip. Entonces ten cuidado que dentro hay un hueso. ¿Y esto qué es? Dentro, tú lo que estás viendo aquí son las semillas del baobab
Adansonia digitata, no metértela entera en la boca. Y cuidado que hay una semilla dentro, o sea que tienes que tener cuidado. Tiene una pulpa harinosa de color blanquecino rodeando esta semilla y vas a notar que tiene un sabor que va ganando en amargor. Amargo. No, en amargo no, en acidez. Pues eso está amargo. No, en acidez. Tienes agua ahí, ¿no? Es ácido. Sí. Se ve, la ha probado antes y la ha encantado. ¿A que sí se ve? Mira, está afirmando desde control. Está duro, ¿eh? Entonces, no, por dentro está la semilla. Entonces, podemos acercarnos a una tienda de alimentación que venda productos de Senegal. Porque en Senegal hacen con la semilla del baobab, mejor dicho, con la pulpa harinosa que tú estás ahora pues degustando. No puede compararse con nada, ¿eh? No puede. Es una cosa curiosa. Sabe a baobab. Baobab, exacto. Entonces, bueno, pues con esta semilla del baobab se hace una bebida y entonces en los centros de venta de productos de Senegal se puede comprar. ¿Qué es lo que haríamos a continuación? Esa semilla que tú tienes ahora en la boca se podría lijar. Que veo que no se deshace. No se deshace, es muy dura. Esa puede vivir durante muchos años en el suelo esperando a germinar. Bueno, pues se puede lijar ligeramente y después la podríamos sumergir en agua 12 horas para poder germinarla a continuación en una macetita. La semilla del baobab, germinarla es una auténtica preciosidad y el árbol pues tiene la magia del Principito, que todo el mundo seguramente haya leído alguna vez al Principito de Saint-Exupéry. Bueno, pues ahí tendríamos esos baobabs que él siempre intentaba deservar para que no se le comieran el planeta. Y tú vas al sitio y dices, por favor, semillas de baobab. Semillas de baobab y te van a dar esto. Y cultivar un baobab desde semilla es una preciosidad. En el invierno, si el invierno en el que estamos es frío, es decir, si no estamos en costas o en Canarias, bueno, pues lo que hay que hacer en noviembre es meterla en la casa, esa plantita, y mantenerla en un sitio con mucha luz, con mucho sol incluso. Pero eso sí que no lo vamos a ver. Casi. Sí que no lo vamos a ver crecer. Bueno, yo he llegado a tener baobabs de más de 2 años en casa y es una preciosidad, porque incluso ves cómo ensancha el tronquito en la parte baja. Qué bonito. Es una auténtica maravilla. Bueno, ¿te parece que vayamos escuchando a la gente que nos ha llamado en el 900-100-800? Me parece perfecto. Ávida de saber cómo sabe la semilla de baobab y otras cosas. Por ejemplo, Antonio desde Vigo. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Sí, mi duda es que tengo unos cerezos en el jardín, un par de ellos, y en la primavera se llenan de flor, pero luego no se transforma en fruto. No sé si hay algún problema con la polinización y ya tienen entre 12 y 15 años. Ajá, perfecto. Bueno, pues felicidades por esos arbolitos frutales. Mira, cuando el árbol no carga de fruto muchas veces, lo que podemos hacer es darle un empujoncito. Y yo lo que utilizo son activadores a través de aminoácidos. Los aminoácidos es verdad que lo que hacen es superar momentos de estrés en las plantas, pero también pregunta en un centro especializado de productos fitosanitarios, es decir, de productos de cultivo para las plantas específicos, por aminoácidos para cuajado de fruto, para floración y cuajado de fruto, porque eso puede relanzar a tus arbolitos, ¿vale? Muy bien. Pues Antonio, muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos al 900-100-800 para lanzarle a Eduardo las consultas que, por ejemplo, también desde Vigo, muchos oyentes de Vigo. Llama a Luisa. Hola Luisa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame, ¿cuál es tu duda para Eduardo? Pues mira, desde Vigo, desde la ciudad olívica, y me han regalado un olivo bonsai. Y bueno, es el primer bonsai que tengo, es preciosísimo, pero como en 3 semanas, como que se ha secado. O sea, las hojas se han quedado ahí como súper tiesas y le soplas y se van cayendo todas. Madre. Vale, bueno, ¿Perdón? pues sí, nada, pues Luisa, mira, muy fácil. Tenemos un bonsái y los bonsáis tienen una característica básica, tienen muy poca raíz y lo que hay que hacer es mantener hidratado ese cepellón en los momentos de mayor calor. Si lo tienes dentro, que es muy habitual que pues muchas personas cuando tenéis un bonsái de este tipo, sobre todo olivos, los metáis dentro, el olivo sufre mucho por 2 cosas, falta de sol directo y poca hidratación de la raíz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tu olivo se ha quedado con las hojas secas, lo que tienes que hacer es sacarlo fuera y cuando lo saques fuera lo vas a sumergir toda la macetita que traiga el olivo, lo vas a meter en un barreñito con agua para que se empape, para que se encharque todo ese cepellón, que se llene de agua. Luego lo escurres muy bien y lo dejas en un sitio donde ahora, porque ha perdido toda la hoja, no le dé el sol directo, pero sí que tenga toda la luminosidad del mundo, pero sin sol directo. Si el olivo permanece vivo en sus partes leñosas, va a volver a formar hojita. Entonces tú eso es lo que tienes que hacer. Sácalo fuera, hidratas muy bien el cepellón, lo metes con agua y déjalo que forme nuevas hojas y sigue vivo. Cuando ya tenga las hojas,
Eso sí, que le dé sol directo, porque es una plantita que va a necesitar sol directo como los olivos de toda Andalucía y de todas las regiones donde se cultiva el olivo. Y luego, no dejes que se seque el cepellón, por favor, en estos momentos de verano. Rígalo incluso hasta 2 veces, como a mí me dice Alex Gómez, el cultivador y conservador de bonsáis del Jardín Botánico. Mira, qué bien. Luisa, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Esperamos que vaya bien con ese bonsái olivo. Bueno, ¿algunos árboles más para la terraza? Si es usted tan amable. Yo a ti te voy a recomendar, como buen valenciano, el kumquat. Este ya lo tengo yo. Es una maravilla, es un arbolito maravilloso. Hay muchos cítricos que también se pueden cultivar, que tienen fruto y hoja pequeña, como por ejemplo... Están muy buenos los kumquats. Uy, están muy ricos. Todo el mundo que los prueba se enamora. Sí. Hay otro que es el limequat, que es también como un limón, kumquat, lima. Bien, mejor que la semilla de baobab están. Bueno, pues te ha gustado, ¿eh? Me gusta más el limequat. Ay, ¿cómo eres? Bueno, o por ejemplo, ya que nos ha llamado Luisa, ¿por qué no un olivo? El olivo también es una planta perfecta para tener un arbolito en casa, en el balcón, pero eso sí, siempre fuera. Estamos hablando de planta de exterior. ¿Y para adentro? Pues mira, aquí he metido hoy 2 de las que yo recomiendo siempre. Bueno, hay 3 incluso. Tendríamos la Dracaena marginata, la Dracena marginata, que la tendríamos aquí, que también se puede cultivar y se puede comprar como ya un pseudo arbolito grande. En los ficus, por supuesto, tenemos el ficus benjamina. El ficus es que se hace muy grande. Maravilloso, pero tú lo puedes ir podando. Yo tengo un buen amigo que todos los años le mete una poda brutal al ficus benjamina y lo deja al tamaño que él quiera. ¿Y no necesita luz natural? Necesita luz natural, sobre todo, por supuesto, y muy intensa. Pero mira, yo he traído aquí otro que sacamos nosotros aquí de esqueje, que es el ficus McClellandii Amstel King. Si alguien quiere cultivar un ficus muy fiable, yo siempre recomiendo 2. Ficus elástica, que es el de hoja grande, y luego el ficus Amstel King. Amstel, como el río de Ámsterdam. Y aquí tendríamos ese Amstel King, que es una auténtica maravilla, porque es muy resistente, es muy fuerte. Entonces, bueno, pues esas serían 2 opciones perfectas para cultivar arbolitos en casa. Vamos con más preguntas al 900-100-800, el teléfono al que ha llamado Charo desde Pontevedra. Hola, Charo, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Mira, quería preguntarte por las hortensias, que las tengo ya marrones. Yo no sé si fue por mucha agua, si por poca agua. ¿Dónde estás, Charo? Perdona, que se me ha ido, se me ha escapado. Pontevedra. Pontevedra. Estoy en Pontevedra. Mira, ¿qué es lo que ha pasado este año en zonas también del norte de España? Porque me están llegando reportes de compañeros que trabajan allí y de amigos. Bueno, pues ola de calor. El calor este año está haciendo que muchas de las plantas que normalmente están más aliviadas en el norte de España, este año estén sufriendo más. Está ocurriendo en todo el norte de España y también en partes de Europa. El otro día también me escribieron desde Alemania diciéndome cómo estaban teniendo problemas con plantas que jamás les había dado problemas. Entonces, este año las hortensias están durando un poco menos. Lo que es la cabeza floral se está amarronando. Métele un apoyo de riego, de un poco de agua. Si ves que no está cayendo agua, que la tierra se está secando un poco, apóyala ahí con agua. A ver si con eso lo resolvemos. Charo, muchas gracias. Bueno, quería hacerle otra pregunta, pero no sé si puede ser. Es que tengo otra oyente esperando. De los arándanos, porque como habláis de árboles... Sí. Nada, que le hicimos una poda drástica al arándano, es pequeñito, y este año no dio nada. Bueno, pues a veces se le quita estructura a estas plantas de bosque, lo que hay que esperar es que vuelva a formar una nueva, quizás este año ya no lo tenga, el año que viene formará nuevas ramas. A ver si hay suerte. Charo, gracias. Vale, gracias. Hasta luego, que me dé tiempo de saludar a Gertrudis, que está en Asturias. Hola, Gertrudis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Pues que tengo una feijoa ya de 10 o 11 años y se cubre de flor, se pone preciosa, pero ahora mismo ya está toda la flor seca y nunca dio un fruto. Vale. Pues mira, aquí lo que tenemos, Gertrudis, se le enlaza un poco con el primer oyente. Bueno, a mí la feijoa seloviana, ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama aca, con 2 Cs, aca. Bueno, pues la feijoa, que es el guayabo del Brasil, a mí me encanta comerme sus pétalos, porque son de una delicadeza y de una tersura y de una dulzura increíbles. Bueno, pero no forma fruto. Pues te voy a recomendar lo mismo que le hemos recomendado al primer oyente con sus frutalitos, que no sé si eran ciruelos o cerezos, creo que cerezos ahora. Bueno, pues aminoácidos. Compra aminoácidos para cuajado
estado de fruto. Y en el momento de la floración es importante que no le falle el agua en tierra, porque a veces si se queda la planta sin agua puede abortar esa fructificación, esa fructificación. Pues Gertrudis, ojalá que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ir cerrando el jardín. Por cierto, esta tarde tienes presentación, presentas oficialmente tu último libro sobre jardines de España. Muy bien, muchas gracias José Luis. Nada, a ti, Eduardo, siempre. A las 7. Es que es como si fuera un oyente llamando para hacer la consulta. A las 7. Don Eduardo, ¿es posible que usted presente el libro esta tarde? Pues creo que sí. Mira, a las 7 de la tarde lo presentamos en el Salón de Actos del Real Jardín Botánico. Entrada libre, así que os esperamos con los brazos abiertos. Tenéis todos mis datos en Instagram, en mi Instagram personal. Bueno, ¿cómo eres? ¿En tu arroba qué eres? Eduardo Barba. Yo soy en Instagram y en redes sociales soy @EduardoBarba_. Sale un tulipán rojo, o si no, en mi página web sabía también. Que alguna planta tenía que salir por ahí. Tengo una página web que también sale. Bueno, pues esta muchísimas tarde, gracias por estas 4 temporadas, José Luis. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a todo el equipo. Sois maravillosos y os quiero un montón. Os deseo lo mejor. Lo mismo te digo y gracias por llenarnos semana a semana este estudio de flores, de plantas y sobre todo de color y de alegría. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y a todos los oyentes. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Hola Martín Bianchi, buenos días. Hola, que le buenos gusta días. mucho recordar que somos de la misma quinta, somos de la misma edad, siendo el mayor. Un poquito, unos meses. Un poco mayor, pero somos en gemelas. fin. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a por estos 15 minutos de fama que van a empezar. Ya está la temporada veraniega, ya está aquí, No, aunque todavía no. tiene un evento canónico que dirán los más jóvenes que inaugura la estación y es el Posado de Ana Obregón, que he de decirte. Sí, que yo a ver pensaba qué que vas a esto ya no se hacía. Es que estás muy desfasado de la vida, Totalmente de verdad. desfasado, Sastre. sí. A ver si en las vacaciones me recompongo. Te recompones Sí. y te pones al día porque... ¿Pero esto sigue ocurriendo? Esto sigue ocurriendo el 7 de julio, espero que los oyentes... ¿Siempre es el mismo día? No, no siempre, bueno, ya me encantaría. Vale. El 7 de julio... Como en San Fermín, ¿no? Este año, el 7 de julio, empieza del verano. Empieza oficialmente el verano porque Ana Obregón se va a poner el bikini, o el triquini, o el burkini, no sé qué se va a poner ella, o un traje entero, no sé cómo va a ser, pero va a ser su tradicional posado del verano a sus 71 años. Lo va a hacer en el Manantial, la finca familiar en Mallorca que ha puesto a la venta la familia García Obregón por 20 y pico millones, creo que eran lo que pedían. Caramba, tú. Sí, porque es una flor de casa, ¿eh? Es a pie de mar. Hombre, llamándose el Manantial ya imagino. Ay, a mí me suena, me refresca solo. Yo leo el Manantial y ya estoy... Un poco también... Ya no tengo tanto calor. Nombre de telenovela de hoy en el Manantial. El Manantial. Pues nada, el 7 de julio, todos atentos. Además hay que ver si va a posar sola o si va a posar con su nietija. Porque hay que ver si... Ella dice que no va a enseñarle más el rostro. Vale. Luego de habérselo enseñado a todo el planeta durante años, los pocos años que tiene de vida la niña. Ahora dice que ya no va a enseñar el rostro, pero bueno, veremos cómo posa. Y ha explicado por qué sigue posando, ¿no? Bueno, ella ha dicho que porque a su edad, tiene 71, dice que hay que seguir, es muy importante seguir dando visibilidad a las mujeres, pero a ver, Ana, tú no tienes el cuerpo de una mujer de 71 años, ni la cara de una mujer de 71 años, ni la vida de una mujer de 71 años, ni la cuenta bancaria. Hay que aclarárselo también, porque estas señoras que están tipo Jane Fonda o Cher, y se me ocurren que están increíbles y te dicen hay que dar visibilidad a las mujeres de 80. Una mujer de 80 en general está una mujer que haya trabajado toda su vida. No está como está Ana Obregón. No está como está Ana Obregón. A eso quería decir. Como mucho estás como Liza Minnelli. Bueno, oye. ¿Cómo está Liza? Bueno, pues ahora mismo no te lo sé decir. En silla de ruedas, sastre. Bueno, después de una vida de mucho trabajo y de muchos excesos. En el caso de Liza, de muchos excesos también, sí. Oye, veo aquí, es que ¿sabes qué pasa? Estaba mirando el siguiente Tú titular. ya pasas a lo siguiente. Claro, porque yo tengo que estar escuchándote por un lado y luego viendo por dónde me vas a venir por el otro. Vale. Porque me pones aquí que Shakira, entre preguntas, ilusionada. Y entonces, de cuando hacíamos el
el vocabulario, el diccionario al principio, muy al principio. de hola, del lenguaje del hola al castellano y del castellano al hola, cuando se pone Shakira ilusionada es que tiene un que estás nuevo follando. novio. Bueno, eso es. Estás últimamente que no te sé, Hombre, no te sé ver venir. El último día no voy a, pero no, para el último hacer, no voy a decir lo que para quiero. hacer eso que tú dices, lo de follar, tampoco hace falta estar ilusionado. Bueno, un poquito de ilusión para meterte Bueno, en la cama con alguien. En ese momento sí, pero espero digo en general. Espero que cuando llegues a la cama con alguien, un poquito eso de por ilusión. supuesto, eso por bueno, supuesto. la prensa está hablando de Shakira y esta ilusión que tiene con Manuel García Rulfo, actor mexicano de 45 años, es estrella de Netflix. Se los vio salir del Sunset Tower, un hotel muy guay de Los Ángeles, por cierto. Muy buen gusto Shakira a la hora de los hoteles, los que queda con sus ilusiones. Él además... Sí, es bonito llamarlo así. Hombre, claro, si vas Esta a... es mi ilusión. ¿Cómo lo presentas a la familia? Mi ilusión. Si vas a quedar con una ilusión, que sea en un sitio bonito. No, hombre, claro, y por lo menos el manantial. El Sunset Tower es muy guay. Él es pariente... ¿Has estado tú? Él es pariente de Juan... amigo, No, hablemos no he estado, de eso. No he estado, ¿Con quién fuiste? No he estado en el Sunset Tower. Nunca he estado en la costa oeste de Estados Unidos. Vale. Yo soy ¿Y en más el manantial? Yo soy más de costa este. Vale. No he estado, pero me han dicho que es maravilloso. Manuel García Rulfo, la nueva ilusión, supuesta nueva ilusión de Shakira, es pariente de Juan Rulfo. ¿No te parece una maravilla? ¡Qué maravilla! ¿A ti que te gusta leer? Mucho. Ya ¿Ves? no llamas. Ya capto tu Pedro atención. Páramo, ahí, pero vamos, me tienes en el momento. Yo intentando que Sastre se interese en las cosas de las que estoy hablando. Pero Sastre se interesa todo. Cualquier cosa que cuentes tú, a mí me interesa. Bueno, pues él es pariente de Juan Rulfo y nada, a ver si viene aquí a Madrid a verla. Sabes que tiene 12 fechas Shakira en Madrid en septiembre y octubre con su gira, exitosísima gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Espero que la vayas a ver. Yo voy a ir como sea. Bueno, yo espero que Shakira a lo mejor nos lanza unas invitaciones. A mí ya me invitaron. Ah, mira. No sé a ti, pero... Ah, mira, no, ya sabes que yo no. Luego hablamos con su jefe de prensa aquí. Qué bien, porque Rulfo es uno de los personajes más enigmáticos de la literatura hispanoamericana. ¿Ves? Mira cómo te traigo a mí. Totalmente. Pues, ha dicho recientemente ella que está soltera, Shakira. Ella ha dicho... Ilusionada, pero soltera. Ella ha hablado en el podcast de una influencer y ha dicho que por ahora no tiene novio, que no tiene nada, pero bueno, claro, los famosos en general nunca confirman que están empezando a salir con alguien. Tampoco confirman mucho, ni cuando están, ni cuando rompen. Sí, claro. Salvo Paz Vega. Mira, ¿Qué ha pasado? Que ha sido portada de Lola la semana pasada, ¿no la has visto? Sí, claro. Por lo menos miente. Pues ha roto su silencio en la portada de Lola. Ha dicho que ha decidido tomar el control de su vida y ser la directora de su propia película. Me parece Mira qué bonito. muy bien. Lo que no ha dicho nada todavía es si va a pagar los 3 millones que le debe Hacienda. Bueno, pues esto no lo aclara en la entrevista de Lola. Yo no sé si le ha pagado Lola por esta exclusiva o si ha sido la marca de joyas que estaba patrocinando, pero entiendo que Hacienda embargará el dinero que haya cobrado Paz Vega para empezar a reducir esa deuda. Tú sabes que Hacienda cuando le debes... Hacienda siempre encuentra Tú la no manera necesitas ni pagar, ellos se encargan de cobrar. Sí. Entonces quiero creer Hacienda, un llamamiento a los oyentes de Hacienda que nos oyen, que sé que hay varios. Lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de inspectores de Hacienda que se entretienen mirando el Ola. No, se entretienen, no es parte de su trabajo. Bueno, que forman, que dedican tiempo a mirar el Ola, o ahora las redes sociales de muchos famosos, Instagrams miran y los demás. Coches, las obras de arte como que diciendo, ves en tu a ver, casa. pero este patrimonio que tiene usted aquí no me cuadra con lo que usted me acaba de declarar. El tiempo geolocalizado que estás en un sitio. ¿Sí? Si tú subes muchos posts en España, al final... Bueno, ahí está Celeste, la serie de... Celeste, y ahí está Tita Thyssen, José. que es una maestra en el arte de evadir impuestos. En el arte. Porque ella no se pasa ni un día de estar estando en España, porque si no, viene Hacienda. Entonces ella está en Andorra, está en España, está en todos los sitios, pero no está en ninguno. El último día de Isabel Pantoja, una cancelación in extremis de un concierto que antes me contaba Brian y ha puesto la canción de Se me enamora el alma. Bueno, ¿Qué ha pues pasado? finalmente Pantoja no va a actuar en Sevilla. Llevábamos semanas hablando de este asunto. La organización del concierto ha emitido un comunicado denunciando a la cantante. Dice que ha sido una cancelación unilateral e injustificada del concierto, que se enteraron por los medios, los propios organizadores, que se enteraron por los medios y las redes sociales que finalmente Pantoja no va a actuar. El entorno de ella dice que hay 75 personas de su equipo estaban preparadas para viajar y que finalmente hubo un incumplimiento de contrato por parte de la organización. Aquí cada uno dice una cosa. Su versión, La organización dice que ella ha cancelado unilateralmente, ella dice que es por culpa de la organización, pero lo importante es que la gente que ha pagado su entrada no va a ver a Isabel Pantoja
como correspondía, que fue este fin de semana, de hecho, que tenía Bueno, que pues actuar. a ver cómo acaba la cosa, porque claro, si la organización dice que ha sido el artista, Sí. lo normal es que recurran, o que acudan incluso a Yo la espero justicia. espero que vayan a la justicia y que Pantoja pague, porque tampoco es la primera vez que cancela algo. El 8 de julio se estrena un documental sobre Cantora, el precio de Cantora, que me interesa muchísimo verlo. Parece ser que Cantora está en una situación horrorosa. Es como Xanadu. ¿Tú te acuerdas del Ciudadano Kane de Orson Welles? Sí. Pues una cosa así, como un poco decadente. Bueno. Pues a ver, ¿cuándo has dicho que se estrena? El 8 de julio, yo lo voy a 8 ver, de el precio julio. de Cantora en Telecinco. Y hablando de documentales, Sí. el que se ha estrenado es el de... La más grande. Eso es, el Bueno, documental de Rocío me Jurado. encanta. No sé si lo has visto. He visto el primer episodio. ¿Y no te gustó? No lo he acabado de ver. Pero te gustó. Me gustó porque hay una cantidad... A mí los documentales que tienen muchas imágenes de archivo bien cuidadas, Muy bien hecha, ya bellísima. que hablen bien unas con las otras, eso... Está muy bien Que es editado. un trabajo de orfebrería, eso es de edición, Sí. muy bien hecho. Pues se ha estrenado, me ha gustado muchísimo. Le escribí además a Rocío Carrasco, a la hija de Rocío Jurado, que está involucrada en todo lo que es la producción del documental. Yo la he felicitado porque a mí me ha enganchado muchísimo y me ha gustado mucho. Y lo que tú dices, además, que hay imágenes de archivo que son gloriosas. Muchas yo creo que no se habían visto o que por lo menos no habían pasado a además, los tan en justo estrenándolo en el mes del orgullo, a Mm. Rocío Jurado, que le debemos todos los maricones, que siempre nos defendió muchísimo. Está muy bien planteado y sobre todo el uso de las imágenes de archivo Sí. te atrapa. Mañana hablaremos, por cierto, en el viaje de ida de Rocío Jurado, un documental que rompe aún más a la familia. Claro, porque aquí hay una vez más una brecha que se abre un poquito más, porque Gloria Camila, la otra hija de Rocío Jurado, y Amador Moedano, el hermano de la Jurado, pues están disgustados. Porque ¿No les ha gustado? No, porque no forman parte de este proyecto, porque Ah, además el documental está basado en unas memorias escritas por Rocío Jurado que tiene Rocío Carrasco y que no tiene el resto de su familia, unos papeles que escribió ella de su puño y letra, y bueno, están un poquito más, ¿no? Cuando las familias están peleadas siempre buscan un motivo más para estar peleadas. Bueno, a ver cómo acaba la historia. Luego, de monarquías. La monarquía británica, que cierra Buckingham como residencia real. Bueno, estoy muy enfadado con el rey Carlos porque ha anunciado ahora que después de 200 años de tradición no va a vivir, va a ser el primer rey de Inglaterra en 200 años que no va a vivir en Buckingham. Pero perdona, esto es un temazo, pero ¿cómo que no va a vivir? Él dice que no, que él está muy feliz, pues él vive a las afueras, le gusta la jardinería, el campo, tú sabes que le gusta todo eso a él y a Ya. Camila. Pero lo peor de todo es que después de 10 años de reformas para que ellos pudieran vivir más Vivir ahí. cómodamente, para que Buckingham fuera más acogedora para el monarca, pues ha decidido que no le sale de los reales Pero pelotas. estas imágenes tan bonitas que era imaginar a No, la reina eso sí, Isabel con eso el lo vamos a visillo ver. y cuando No, estaban eso ahí no. manifestándose por la muerte de Lady Di y ella hacía así con la cortinilla como mirando la calle, el centro de Londres, eso ya no. Va a ser un poco como el Palacio Real aquí, que para los actos oficiales van a estar allí Sí. y van a ser como que viven allí, pero en realidad Sí, ellos pero van a aquí estar... nunca han vivido, bueno, Hasta esta familia Alfonso no ha XIII vivido. Claro, vivían eso aquí. sí, pero que la Por familia cierto, no. pido a Patrimonio Nacional que Mm. abra los apartamentos de Alfonso XIII, que están intactos desde que salió huyendo en su coche deportivo rumbo a Cartagena, pues están intactos y son una maravilla y deberían abrirlos al público que sea unos días para que veamos cómo vivían Alfonso XIII y su familia en el Palacio Real. Hecha esta petición, volviendo a Carlos de Inglaterra, lo que ha hecho público también son antes hablábamos de Hacienda, su declaración de impuestos. Bueno, ¿tú te puedes imaginar si en España Felipe VI, por ejemplo, hiciera pública su declaración de renta? Yo no sé si es pública la declaración de los reyes. Otra cosa es Otra cosa es que la no sabes. transparencia de la Casa Real. Sí, dice Brian que sí es pública. ¿Es pública también? Bueno, la del rey Carlos en los últimos años pagó 30 millones de libras, unos 35 millones de euros. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues es un montón de Es que dinero. llega un momento que ya no sabes valorarlo porque pues Porque mucho dinero. hay que ganar mucho dinero para pagarle Imagínate. eso a Hacienda. Tú sabes que ellos no están obligados a hacer la declaración de la renta, pero en el año 93 la Casa Real Británica hizo un acuerdo con Hacienda para que empezaran a declarar. Era el peor momento de la popularidad de la Casa Real, hay Y que aquí recordar. dijiste tú la semana pasada que están también atravesando su peor momento de popularidad. Ahora mismo precisamente. sí, hubo unas encuestas en los últimos meses y están fatal porque la gente quiere renovación y regeneración y yo creo que Carlos le ha pillado muy mayor el tema de ser rey. También toda la vida esperando a ser rey y que cuando sea rey la gente justo ahí pida contigo Justo renovación. te toca, ¿no? También Justo dice, toca. hombre, pero si llevo un mes y medio como rey. Hablando de dineros reales, novedades sobre el rey emérito en este sentido, una cosa que publicaba El País esta semana. Sí, yo estoy fascinado con estas informaciones que se publican cada tanto en El País porque una ONG británica ya acumula 7,6 millones de euros de donativos de un fondo en Jersey. Tú sabes que es un paraíso fiscal Jersey, una isla que hay perdida en Reino Unido. Pues hay una ONG que no para de recibir millones
que estaban vinculados a un fondo del rey emérito que gestionaba Romero Maura, un señor al que aparentemente el rey Juan Carlos le dijo, tú ocúpate de gestionar esto. Sí. Ese dinerito quedó por ahí perdido en la isla de Jersey y Romero Maura, antes de morir, decidió donarlos a una ONG y no devolvérselos a su propietario, que es el rey Juan Carlos, que esto no es la primera vez que le pasa, porque con Corina le dio 60 millones y Corina tampoco se los devolvió. Él va dando dinero. Pero ella dijo que era un regalo por amor. Y Romero Maura habrá dicho lo mismo. Por Esto amistad. es un regalo por amistad, por amor, punto, ya por está. todo el amor Y que nos Santa Rita, tenemos. Rita. Pues Santa ahora Rita, una Rita. ONG británica tiene los 7,6 millones que le correspondían al rey Juan Carlos. Por cierto, que el entorno del emérito ha hablado del precio de su coste de vida. Bueno, me ha encantado esto. Una entrevista que hizo Paloma Barrientos hoy en El Confidencial a un amigo del rey Juan Carlos, que dice que el rey necesita al año, arriba abajo, 3 millones de euros para vivir bien. ¿Tú cuánto necesitas? Yo creo que menos que el rey emérito. Sí. Un poquito menos quizá que el rey. Yo creo que ni en lo que se gasta en un día. Ay, en fin. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya estos 15 minutos de fama, ¿te Ay, parece? Brian, me pone Evita, además cantado por Madonna. Me lo podrías haber puesto por Nacha Guevara, maricón. Bueno. Hombre, por Madonna. De verdad. Oye, Martín Bianchi, muchas gracias. No, bueno, yo quiero agradecer a todos vosotros, quiero agradecer a Brian, mi productor y guionista, a Eva Cruz también, que fue mi guionista, a ti, Sastre, y a la puta ama, Ángels. Les quiero agradecer a todos porque, bueno, me he divertido muchísimo. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado pipa y además... Tú piensas que nadie más en vivo te va a recomendar una limpieza de colon en el Sha Wellness. Es verdad, y también el ácido hialurónico que dijiste el otro día que me hacía nadie mucha más falta. ya te va a decir estas cosas, Sastre, salvo que bueno. Me las seguirás diciendo no, tú, lo que pasa es que a lo en mejor ya no en la privado yo te voy radio, a seguir pero diciendo todas pues estas eso cosas. eso yo te voy a espero. seguir dando tips para llegar a vivir para muchos mejorar, años. para quitar, mira, estas patas de gallo que me salen aquí cuando vengo No y tienes empiezo a nada de leer eso. cosas. Eres un bebé. Ojalá. Eres un bebito. Adiós, Martín Bianchi, hasta la próxima. Hasta la próxima, Adiós. chao. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. No me suele pasar que todo lo gato quieran dañar, pero don't like, no pierdo el time. Si todos lo saben que yo soy la number one. Que levante la mano la number one. Mira, ahí está Teresa levantando la mano. Por supuesto. Que no soy yo en este caso, pero bueno, yo la levanto igual. Aquí todos somos number one. Qué Ese es fuerte. el tema de hoy. Todos, todos. Cada uno tenemos nuestro estilo. Porque de lo que queríamos hablar hoy es de lo más importante de la radio. Porque en la radio al final nosotros hacemos un 50%. Y ni eso. Y ni eso, algunos. Pero el otro 50% lo hacen los oyentes, Hombre, y que es más, una parte claro. fundamental de la radio. Y nosotros, una de nuestras tareas es hablar con los oyentes para que los oyentes puedan entrar en antena. Claro. Nosotros cogemos esas llamadas. Cada vez que decimos aquí 900, 100, 800, llámenos para tal, y ahí hay personas Eso al otro es. lado, que sois algunos de vosotros, porque esto va también cambia, Por turnos, turnáis, y cogéis las llamadas que entran Sí. a la centralita, ¿no? Por Una ejemplo, palabra que hoy- utilizo ya por 2 veces esta mañana. Pascual y yo hemos jugado un Brasil-Japón. Somos los Hoy en los chicos del cable. Castillos, Sí, sí. en el Comando Hoy Norte. Castillos habéis estado, Sí. Ana Sí, y sí. Pascu. Hasta la Entonces ha habido cosa un momento- reñidita, hasta el Ha final. habido un momento que le he dicho, toma, he ganado, porque he cogido el Porque entre mejor. vosotros hay competición Claro, por ver hay quién coge la competición. mejor llamada, Hay o las que competición. más entran. Hay gente que es muy rápida, hay gente que habla mucho con los oyentes y no mira a nadie. Va, avancemos, que yo no tengo toda la Hay- mañana. Severino ha hecho relaciones de amistad verdaderas con Sí, gente que ha llamado realmente. al 900 de 800 y ahora que, de hecho, cuando acaba la temporada hay una quedada de personas que se han hecho amigas a través de las llamadas porque Severino les cogió el teléfono. ¿Qué tal está la tía Amelia? Eso es. Sí. Y tú vas mirando, pero alguien puede pinchar una llamada y van diciendo, es que Severino está todavía confraternizando con esta persona, entonces quizá te pincha la llamada dentro de 3 semanas. ¿eh? Bueno. Pero bueno, todo Así hace surgen falta. también las relaciones entre los oyentes y Severino, que son muy importantes Ojo lo que para... Ojo lo que digo, cuidado, cuidado. Pero es verdad que hay mucha competición. Yo echo de menos a mi competidor oficial, que es Iñaki Pascualena, que ese sí que tiene un pique que no es sano ni es nada, que él tiene una pelea física ya, porque él... ¿Qué quieres decir? Sí, lo digo porque él y yo en los teléfonos nos pegamos. Pero yo reconozco que entre él y yo, por lo menos, yo sé que yo cojo mejor llamadas. Y me atrevo a decir esto, yo gusto más a los oyentes. Lo he dicho. pero, ¿en Pero base hay a qué? pruebas. Hay pruebas porque la gente, en mis tiempos iniciales de becaria, que parece que fue hace 30 años y fue ayer,
llamaban y cuando entraban decían: por cierto, la chica esa que me ha cogido el teléfono, muy maja, ahí estoy yo, que me los camelo a todos. Claro que sí. Que sí, que sí. Tendríamos que sacar los mensajes de otros oyentes. Eso también es verdad. Que no hemos sacado. Minucioso. La verdad es que competir con Tere vendiéndose a sí mismo es complicado, ¿eh? Sí. Eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Yo recuerdo que debuté como oyentero en la gran escuela de esta casa, que era Hablar por Hablar, en un verano en el que debutó Mara Torres, que después con el tiempo acabaré haciendo titular del mismo. Y dejando al margen que en la tercera llamada del primer día, 10 minutos después llamó la policía y no le dimos crédito, con lo que pasó al día siguiente un escándalo monumental, dejando eso al margen, yo descubrí en ese programa, que era básicamente de oyentes, que jamás un ciudadano o una ciudadana de Canarias te mentía. Jamás. No quiero decir con esto que en otras comunidades sean más laxos a la hora de... Su compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad. Pero un canario y una canaria, siempre al fin del mundo con ellos. Sí. Lo que te estaba contando es lo que iba a ir. No había sorpresas, no había cambios a veces de giro. puede pasar que, Hombre, que a veces, lo que te cuentan a veces, bueno. Cuando estáis cogiendo la llamada y luego lo que se traduce cuando una vez pasan a la antena es distinto, ¿no? Entran los nervios también, ay, espera que me he olvidado de esto también que te quería contar, un mensaje al aire, algo rompedor. Es que no es por señalar, pero claro, una de las indicaciones que se hace siempre cuando se coge las llamadas es, si hay poco tiempo, por favor, sea breve. Amable, simpático, pero sea breve. Y por favor, una pregunta, porque tienen que entrar más oyentes. Y entonces, esto pasa pues con las plantas, por ejemplo, bueno, ya que estoy, yo lo entiendo, ¿eh? Hay oyentes indisciplinados. Claro, pero el sufrimiento que tienes aquí en esta parte es que tú ves que hay más oyentes esperando y entonces tú quieres dar la mayor cantidad de juego posible. Claro, pero alguien que entra en la llamada y dice, bueno, pues ya que estoy, pues verás, este es mi momento. A mí me encanta el momento de decir, no utilice manos libres, boca-oreja. Me encanta ese momento. Sí, porque es que claro, Pepe les habla así a sus oyentes. Boca, oreja. Claro, es que no se pueden auriculares, ni manos libres, ni nada. A mí me está costando todavía cribar. La verdad que se me están enrollando mucho al teléfono. Pero no le he cogido el truco todavía. La gracia es con el tiempo. Habla sin filtros. Lo hice con entusiasmo, mujer. Habla como yo hace 25 años. Todavía no le he pillado yo el Además, punto luego ya vas sabiendo, ¿verdad? Sí. Hoy hablamos Pascual y yo. Los aragoneses nos caen súper. Es que son brillantes todos los que llaman. O sea, igual que Sergio decía que los canarios todos van allí, los aragoneses todos son brillantes. Y yo, para mí, también los gallegos son muy agradecidos, ¿eh? Gente... Y los vascos son muy graciosos. Bueno, es que son todos, al final de todos lados. Claro, si es que... No dejen de llamar. ¿Cuál es el compañero o la compañera que más le gusta a usted? No, te imaginas. No lo voy a hacer, Tere, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... Tendríamos que manipularlo. Manipularías el concurso, vamos. La primera vez que te metiste en mi alma. Hoy por hoy, José Luis Sastre. El Cristo, flor de arena. ¿Cuál será hoy, Ana, nuestro último compás? Pues mira, nuestro último compás va a ser para la oyente maravillosa que ha cogido Pascual, porque ha ganado Pascual hoy la medalla al cogedor de oyentes. Susana, sí señor. Sí. Y así vamos a aprovechar y a dar las gracias a los oyentes hoy y todos los días. Estábamos hablando de castillos con Vicente Olaya en Comando Norte, porque Vicente ha publicado El Emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España, y ha llamado Susana, que se crió en Grajal de Campos, en León, justo donde está el Palacio de los Condes de Grajal. Yo me crié a su vera, la casa de mis padres, que hoy es de mi hermana. Uno de los muros del patio es un cubo del castillo de los Vegas en Grajal de Campos. Nos colábamos por la puerta que estaba cerrada, no podíamos, pero trepábamos y nos subíamos por las troneras. En verano, en las vacaciones, había que dormir la siesta, sí o sí. Sí. Y yo me escapaba, trepaba por los muros, saltaba y me iba a la zona norte del castillo, donde todos los asturianos que no dormían la siesta iban a jugar al bingo y nos colábamos y jugábamos al bingo, ¿vale? No tengo nada que decir a esto.
Mañana más castillos, más historias, mañana más, chicos. Gracias. Chao. Chao. Tan bella. Con Marta Galán, Rafa Yuste y Marcos Granado en la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana y que entre tanto la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Detrás de la luz que no conocía, bajo el cielo azul, entre el sol y el mar, la primera vez que te metiste en mi alma. Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.